Vamos a recibir a Juan Raúl Ferreira. Nos vamos 40 años y un día atrás. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, un gran gusto y arrancar además con esa música, qué maravilla. Es verdad, y también estamos escuchando hoy, te lo recuerdo por si recién te sumás, a Pablo Milanés, que hoy está cumpliendo 78 años. Mirá, bueno, Pablo Milanés era asiduo concurrente de la jornada de solidaridad con el exilio uruguayo que organizaba en el exilio con la cultura uruguaya, la jornada de solidaridad con la cultura uruguaya, que organizaba año a año la Convergencia Democrática en Uruguay. Exacto. Él y Silvio Rodríguez no faltaban nunca. Me imaginé y esta canción yo la he escuchado por no solamente la homenajeada de hoy, sino Nacha Guevara en los primeros días del exilio, por Telma Viral, a quien un día tenemos que hacer un homenaje desde la audición, porque muy poca gente sabe lo solidaria que fue ella, fundamentalmente con mi viejo y con el Toba Gutiérrez, que les dio una oficina en un apartamento que ella tenía en la calle Peregrini, sí, Córdoba, para poder recibir, funcionar, etcétera. Estás hablando de la actriz, ¿verdad? De la actriz, pero que además tuvo un show de cantando. Había un programa en Argentina que llamaba Tres Mujeres para el Tango, que originalmente eran Mariquena Montes, Amelita Baltar, y me está fallando la memoria. Pero luego una de ellas cambió y durante un breve periodo, que no era lo suyo, pero Telma Viral también cantó tango en ese show. Buenísimo, buenísimo. Recordá que además Telma tiene un vínculo muy fuerte con Uruguay, porque sí, ella es argentina, años, pero de gurisita estudió en el Circular de Montevideo. Y se casó con un uruguayo que era Tito Pedemonte. Bueno, mi querido Juan Raúl, como siempre digo, hablar con vos es como para donde vayas encontrás un conocido, ¿no? En la historia, en el ahora, en el mañana y también en el ayer. Y por eso me pareció, primero porque es justo que hagamos una evocación a este asalto al Congreso perpetrado por el coronel Tejero, pero también porque, por supuesto, esto implica un análisis acerca del tumultuoso nacimiento de la democracia española, pero también porque vos tuviste, la vida te ha colocado en esos lugares, la posibilidad de conocer a alguno de sus protagonistas, ¿no? Claro, absolutamente. Yo leía en la prensa ayer, y me parece que es muy emblemático, que justo ayer se retiró el último monumento que quedaba en pie al dictador Francisco Franco, que estaba en Melilla, que fue justamente donde él se alzó contra la República, dando inicio a la Guerra Civil Española, que causó tantas decenas, no se sabe cuántos, de miles de muertos. Pero el 23 de febrero de hace 40 años, mis padres se acababan de instalar en España, lo que era una cosa rara, porque mi viejo no había querido pisar España mientras que viviera Franco. Mis viejos se conocieron militando contra la guerra, es decir, a favor de la República, contra el alzamiento, en un comité uruguayo que había formado la icónica personaje que trasciende partidos y fuerzas políticas, Julia Arévalo, la primer senadora de América Latina, uruguaya. Julia Arévalo había convocado el Comité de Lucha Antifascista, allí se conocieron mis padres. Entonces, mi viejo, mientras que vivió Franco, no pisó España. Pero después se instaló en España. Y se acababa de instalar en España cuando viene el 23 de febrero. Ya tenía un buen relacionamiento con todo el sistema político. Yo siempre digo, en España los contactos eran muy fluidos, desde la derecha hasta la izquierda. Los dos amigos más cercanos en lo personal a mi padre eran, por un lado, Adolfo Suárez, que en ese momento era presidente del gobierno, y por otro lado, Santiago Carrillo, que era secretario del Partido Comunista Español, que había sido desproscrito por Adolfo Suárez. Claro. Es decir, la síntesis
que se logra tras la muerte de Franco de todo el sistema político español es maravillosa. Por eso es que es el único país de Europa en el cual al primer ministro no se le llama primer ministro, sino presidente del gobierno, porque en realidad es una síntesis el sistema político español de la presidencia de la República y la monarquía prácticamente absolutista o con regencia durante los 40 años de Franco. Claro. Yo recuerdo que hubo varios días que no habían comunicaciones telefónicas con España, y finalmente pudimos hablar con mi padre. Un comentario que él me hacía es que durante los días que duró el tejerazo, como se le conoce normalmente al asalto al Parlamento por parte del oficial de la Guardia Civil Tejero con un destacamento de la misma, en España se le conoce como 23F, recordando la fecha, ¿no? Y él me comentaba que durante los días que estuvimos incomunicados, sin saber nada de él, le sorprendió la aparente apatía que había en el pueblo español. Y en realidad, tan después de salir de la dictadura, lo que había era mucho miedo. Y cuando cae finalmente Tejero y se entrega, se rinde, el rey en ese momento, el ahora rey emérito que anda medio escapado por el mundo, en ese momento fue una figura clave, y cuando logra la rendición de Tejero, toda España se transforma en una explosión de festejo y celebración. Me acuerdo que a mi viejo le llamaba la atención ese contraste entre el silencio sepulcral de las calles esos días hasta la explosión de alegría. Él estaba en Cataluña en ese momento. Cataluña, acá hay tres protagonistas muy importantes que yo quisiera rescatar. Cataluña no fue una región más. Cataluña jugó un papel muy importante. El presidente de la Generalitat en ese momento también era un gran amigo personal de Wilson, de mi padre, que era Jordi Pujol. Ajá. Y Jordi Pujol, por las vueltas de la vida, es el primero que logra comunicarse con el rey tras el alzamiento de Tejero, cuando todavía estaba tomado el Parlamento. Uno de los personajes que se recuerda poco. Y el rey le dice dos palabras en catalán. Le dice: tranquil, Jordi, tranquil. Bueno, yo creo que es la primera vez que todos los diarios de España tuvieron su primera página escrita en catalán. ¿No? Ponían Rey Juan Carlos, : tranquil, Jordi, tranquil. Era una señal de que no iba a pasar nada, que se iba a arreglar el tema, como efectivamente 48 horas después se arregló. Los otros dos personajes que yo quisiera hasta rendir un homenaje, porque, bueno, con el paso del tiempo se van olvidando esos gestos, sin que implique ningún reproche a todos los demás legisladores democráticos que hubiera en el recinto. Cuando Tejero ingresa, tira 3 tiros al aire y dice: todo el mundo contra el piso, hay 2 personas que permanecen sentadas de brazos cruzados en su curul y que lo enfrentan. Bien, aguantate ahí. No logra. Aguantate ahí, Juan, porque vamos a recordar, naturalmente no lo podemos ver, pero sí podemos oír ese momento. Ah, buenísimo. Don José Nazario de Tosa Conte. Centristas los 3. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta
es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? No intentes enfocar la cámara que te mato. Bueno, te mato. Estábamos recordando Tremendo, este me momento puso la del piel de 23 de gallina. febrero. El Congreso, justo recordarlo, necesario recordarlo, de los diputados votaba la investidura del nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en el momento que Antonio Tejero irrumpió en el recinto con guardias armados, ¿no? Tremendo, es impresionante escucharlo, porque además el periodista, claro, ex post es una cosa, pero el periodista va narrando en medio de la confusión que genera el hecho, sin Exacto. saber bien de qué se trata. Primero dice un ruido fuerte, después dice un tiro, ¿no? Exacto. Bueno, en ese momento hay dos legisladores, efectivamente se estaba eligiendo el nuevo presidente del gobierno, y hay dos legisladores que permanecen sentados en su curul, que viene Tejero, los increpa y que ellos lo miran fijo y en silencio y no acatan sus órdenes, que son, por un lado, Adolfo Suárez, el líder de Unión Centro Democrático, que estaba dejando el gobierno en manos de Calvo Sotelo, luego va a regresar al gobierno electo, no designado, y el otro fue Santiago Carrillo, el secretario del Partido Comunista de España. Fueron los dos que no acataron la orden de Tejero. De todas maneras, reinó durante mucho tiempo la incertidumbre, se fue conociendo los nombres de algunos mandos militares involucrados y causó una gran desazón que uno de ellos, el teniente general Milans del Bosch, era una persona muy acercada al rey. Ahí fue que se genera una confusión sobre dónde se paraba el rey en este tinglado y cómo terminaba la cosa. Uh-huh. Con un grito mucho menos estridente, Franco había iniciado en Melilla, por eso tan simbólico que su monumento haya sido retirado en el día de ayer de aquella ciudad, lo que luego derivó en un derramamiento de sangre incontrolable en España. Y es ahí por qué adquiere tanta importancia la frase del rey cuando dice tranquil, Jordi, tranquil, porque lo que está anunciando a España es: Milans del Bosch es un hombre allegado a mí, pero yo no tengo nada que ver con esto. Y evidentemente, un golpe de Estado para restaurar el poder absoluto del monarca, sin el apoyo del monarca, no iba a caminar, como efectivamente no ocurrió. Pero bueno, esos fueron un poco los primeros coletazos y consecuencias del llamado Tejerazo. Luego Tejero fue detenido con prisión efectiva, igual que el general Milans del Bosch. El general Milans del Bosch concurre al despacho del rey para decirle: Su Majestad ya está en condiciones de tomar el poder absoluto. Y el rey le dice: entrégueme su arma, teniente general. Uh-huh. A los hombres públicos hay que juzgarlos por el conjunto de su trayectoria. Yo sé que no es el mejor momento en las acciones del rey. Sí, y de todos modos Pero... me anticipo a señalar que coincido con tu mirada, ¿eh? Claro, así como no se le puede juzgar a nadie por sus primeros pasos y sí hacerlo por sus últimos, tampoco se puede por la situación que está viviendo y que hizo vivir al Reino de España Juan Carlos I, olvidar el papel fundamental que tuvo en la democratización de España. Uh-huh. Y por cierto, en la de otros países latinoamericanos.
Hay que recordar que el rey Juan Carlos vino al Uruguay en plena dictadura y recibió, ahora todo nos parece normal, pero en aquel momento era un acto de una osadía tremenda. Recibió en la Embajada de España a las autoridades que habían resultado electas de las elecciones internas, a las cabezas visibles o legales. Yo no recuerdo la fecha en que vino el rey. Sí me acuerdo... Fue, déjame pensar, a memoria te digo que fue en el 82. Claro, quizás es decir incluso antes de las elecciones internas. Pero bueno, fue Sanguinetti, fue Tarigo, fue Pibel de Voto. Carlos Julio me acuerdo específicamente Carlos Julio Pereira. E incluso recibió a mi padre primero, que estaba exiliado, que estaba requerido por la justicia militar, y lo recibió en el Palacio de la Zarzuela. Esa foto de Wilson dándole la mano al rey Juan Carlos fue publicada en el semanario La Democracia. Corrijo, 1983, Juan. Bueno, 1983. Ahí está, porque me parecía que era después de las internas, porque estaban todos los que habían resultado victoriosos de las elecciones internas. No, es que podía ser en el 82 después de las internas, ¿no? Pero ya sería demasiado sobre fin del año. Sería muy sobre fin de año. Pero lo cierto es que estaba prohibido a La Democracia específicamente, al semanario Democracia que dirigía Sumarán específicamente, publicar fotos de Wilson. Entonces publicaron la foto, pero recortaron la imagen de Wilson y pusieron la silueta en blanco. Y sin embargo se ejerció la censura previa, se confiscó el semanario, y Sumarán atinó a retirar uno, que es el que yo tengo en la encuadernación que hizo mi padre en su colección completa del semanario La Democracia. ¿Sabés que es muy gracioso porque hablo con vos, disculpame Juan, sabés que mientras hablo con vos justamente estoy revisando publicaciones de la época, y hay una que reproduce esa fotografía de la que tú hablaste, la entrevista con dirigentes opositores, y te lo nombro de punta a punta porque están allí en la fotografía: José Pedro Cardoso, Germán Delía, Juan Vicente Chiarino, Juan Pablo Terra, Daniel Sosa Díaz, Juan Pibel de Voto, Fernando Morán, que era el canciller español, el propio Juan Carlos I, están en la foto, ¿no? Dardo Ortiz, Carlos Julio, Enrique Tarigo, Humberto Siganda, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle. Bueno, y acabas de nombrar, ¿ves? Porque es justo hacer memoria histórica y reivindicar algunas figuras que no se les recuerda en toda su magnitud. Fernando Morán, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller español, que jugó un papel muy importante en darle a la política exterior española un sesgo democratizador. No solamente él decía, lo expresaba así, que representaba una democracia a través del pacto de monarquía constitucional que suscribieron todos los partidos políticos de España, aún los que estaban proscritos hasta ese momento, y él decía, sino que además el componente fundamental de la política exterior es democratizar aquellos países donde podamos influir y todavía no haya democracia. Fernando Morán fue una personalidad que creo que no se le recuerda en su verdadera dimensión. Yo no puedo terminar, Ale, sin decir que Adolfo Suárez, que venía de la derecha española, Adolfo Suárez estuvo al lado de la cama del generalísimo Franco cuando él murió, que eran muy pocos los que estaban, pero que fue un hombre que se jugó y que no era fácil en ese momento, se jugó abiertamente a el proceso de democratización de España. El rey de España fue designando, luego el Parlamento, presidente de transición. Ya la presidencia de Suárez quiere decir, acá no queda una sola fuerza proscrita, no queda una sola limitación a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y Adolfo Suárez, cuando mi padre ya era expresidente de España, cuando mi padre y yo vamos presos, viene al Uruguay.
viene al Uruguay y se presenta ante los tribunales militares a decir que quiere asumir la defensa jurídica nuestra. Una cosa de locos, ¿no? Pero además, yo lo digo con cierta sorna ahora, con el paso del tiempo, la respuesta más natural era: señor, usted tiene el título revalidado en Uruguay. Sin embargo, los militares no sabían qué responderle, porque no dejaba de ser un expresidente español. Entonces le contestaron que de acuerdo al Código del Procedimiento Penal Militar solamente podía tener un defensor cada... Yo creo que podrían haber cortado por lo sano más rápidamente. Sí. El 20 de agosto de 1984, el día que yo recupero mi libertad, parece como que el destino jugó sus dados para que así fuera. Yo apenas salgo del juzgado militar, voy a darle un abrazo al hotel entonces llamado Victoria Plaza, donde está el Radisson ahora, y estando mi madre y yo con él, yo con minutos de haber recuperado mi libertad, yo tengo la foto incluso de él con el teléfono en la mano, le comunican telefónicamente que el gobierno militar lo ha declarado persona non grata y que debe abandonar el país dentro de las siguientes 24 horas. Nos hicieron un favor tremendo, a mí me dio mucha pena tener que esperar hasta el 1 de marzo para recibirlo de vuelta y poderle agradecer como correspondía todo lo que había hecho por nosotros. Pero la despedida fue tremenda porque salieron todos los blancos naturalmente, los demás partidos democráticos también, pero además salió toda la colonia española y toda la Rambla por donde transitamos hasta despedirlo en el aeropuerto. Era un mar de gente impresionante, unos más motivados por una razón, otros más motivados por otra, pero se las arreglaron los voceros de la dictadura militar para haber logrado una concentración de rechazo a la medida de la expulsión de Adolfo Suárez, que fue un gran protagonista en los sucesos que estamos conmemorando hace 40 años. Bueno, mira, Juan, ya en el final te despido, pero antes algunos mensajes llegan. Por ejemplo, que, a ver quién lo firma. José, creo. Dice: también se mantuvo de pie y en desafío a Tejero el general Gutiérrez Mellado, salido del ejército franquista, pero hay que reconocerle su democratismo memorioso de la historia, lo firma. Y en efecto, estoy citando ahora como fuente página 12, que hace una recreación de este hecho, y recuerda que Tejero apuntó con su pistola al presidente del Congreso, Ladelino Lavilla, y ordenó que todo el mundo se quedara quieto. El vicepresidente saliente del gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, militar de carrera, salió de su banca, lo increpó y le exigió que diera explicaciones. Es más, las imágenes muestran... Hay imágenes muy impresionantes de ese episodio, porque ¿verdad? El veterano militar, que tengo además entendido que tenía más grado que Tejera, pero eso no lo tengo confirmado, se le apersona, le dice: ¿qué estás haciendo? Esto no... Y Tejero, que realmente es era un teniente coronel, Tejero. Tejero era teniente coronel. El teniente coronel, sí. Y Tejero intenta como agarrarlo y hacerlo como una especie de llave para tirarlo al veterano, y no puede. Están en las imágenes. Bueno, muy buen aporte, porque nos hubiéramos olvidado una figura clave también esos días. Bien, y hay otros mensajes. Bueno, agrega el oyente que hay un libro de Javier Cercas que describe ese suceso, Anatomía de un instante. Buen día, Alejandro, soy muy sensible, pero ese audio me da mucha impotencia y angustia, increíble, y todo eso de alguna forma todos los vivimos en distintos países, lo dice Claudia. Un español conocido me decía: los oídos de Franco llegan hasta Uruguay. Esto lo dice Omar, que te pregunta si la ONU tiene un protocolo en caso de que haya contacto con extraterrestres, y es para que ningún país hable a título personal. A la pucha, nunca esperé una pregunta de este tipo. Está bien, ayer hablamos algo del tema cuando hablamos de la misión a Marte, ¿no? Pero, bueno, te lo pregunto. Yo lo que me acuerdo que había, que era una vergüenza, era un Estado miembro de la OEA, que era Grenada, que antes de la revolución que lo derrocó, la dirigía Sir Eric Gairy, y que cuando le demandaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por algún desaparecido, decía que se lo había llevado a un plató volador. Historia tragicómica, pero sí, real.
pero después no conozco ningún protocolo al respecto de ningún organismo internacional. Y dijo, para este mensaje, dice, Mirta Legrand le preguntó socarronamente a Pablo, pero qué a Pablo Milanés, porque es el que estamos escuchando, ¿y vos sos comunista? Y Pablo le dijo, no, yo no soy comunista, sería un honor ser comunista, soy simplemente un revolucionario. Esto lo recuerda Sonia de Porvenir, no recordaba que Milanés hubiese almorzado con Legrand. ¿Quién no almorzó con Mirta Legrand? Yo solamente creo. ¿Vos qué? ¿Quién no almorzó con... Yo no almorcé con Mirta Legrand, pero digo... Bueno, pero Mirta Legrand, teniendo en cuenta la edad que tiene, creo que de Carlos Marx para acá almorzó con todos, ¿no? Creo que cumplió 94 ayer o antes de ayer. 099-894-987. Te mando un abrazo grande, querido Juan. Un abrazo muy grande, Alejandro. Gracias como siempre. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.